Buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrarles la solución del problema del agente viajero utilizando la solución por el enjambre de partículas. Primero que todo, el problema del agente viajero es un desafío del problema NP-hard, lo que indica que no existe un método de resolución eficiente, pero sus soluciones pueden ser fácilmente verificadas. Este problema cuenta con los siguientes aspectos. Es un problema de minimización en el que se busca la distancia total recorrida por el agente que parte de una ciudad y regresa a ella tras haber pasado por todas las demás ciudades una sola vez, sea la mínima posible. Este problema también considera únicamente la distancia entre cada par de ciudades. No se tienen en cuenta otros factores que puedan influir el desplazamiento de una ciudad a otra, lo cual implica el problema al reducirlo la evaluación de las distancias directas entre los diferentes nodos del grafo. El problema puede representarse como un grafo no dirigido, en el cual los nodos son las ciudades y las aristas las conectan. Es no dirigido porque la distancia entre dos ciudades es la misma, sin importar la dirección del recorrido, lo que lo convierte en un problema simétrico. El punto de partida tampoco es relevante y puede ser seleccionado aleatoriamente. Listo, formulación del problema. Tenemos parámetros, variables, función objetivo, restricciones y formulación MTZ. En los parámetros tenemos el número de ciudades, que representado con la n, la distancia entre la ciudad y la ciudad j, para i diferentes de j en el conjunto. Las variables, como se pueden ver, que x es una variable binaria. La función objetivo, que pues es minimizar la sumatoria por la multiplicación del x por el c i, y la restricción, que simplemente lo que nos indica es que tenga una conexión de una entrada y una salida para cada ciudad, o sea que cada ciudad tenga dos conexiones, que sería la entrada y la salida. Y la formulación MTZ lo que establece es que si se utiliza un enlace entre la ciudad y la ciudad J, entonces el orden de visitar la ciudad J debe ser inmediatamente después de la visita de la ciudad I. Ya pasamos a la parte de optimización por enjambre de partículas que les va a exponer mi compañero. Hola, soy Johanna Asprilla y voy a continuar con la explicación hablando de la optimización por enjambre de partículas. Una breve introducción tenemos que este método se inspira en el comportamiento colectivo de los enjambres naturales como bandadas de aves y cardúmenes de peces. En el PCO, las posibles soluciones a este problema se representan como partículas que se mueven a través de un espacio de búsqueda. Estas partículas actualizan sus posiciones basándose tanto en experiencias individuales como en la mejor posición encontrada por el enjambre en su totalidad. Para el funcionamiento básico tenemos que un enjambre consiste en n partículas que se mueven en un espacio de d dimensiones. Cada partícula tiene una posición x sub i y una velocidad v sub i, que determinan su movimiento en el espacio de búsqueda. Aquí tenemos que en la imagen se muestra que el estado actual de cada partícula en color gris oscuro, junto con una flecha que indica su velocidad actual. Y tenemos una línea punteada que conecta cada partícula a su nueva posición, representada por un círculo gris claro, y también con una respectiva flecha de velocidad. La nueva posición de la partícula se determina no solo por su velocidad actual, sino también por otros dos factores muy importantes, que son la mejor experiencia local y la mejor experiencia global. Entonces, continuando, hablamos de los vecindarios de partículas, que, que tenemos que para definir la influencia social entre las partículas, el PSO utiliza vecindarios, los cuales son dos métodos principales, que son el método del mejor global, conocido como GBES, donde el vecindario influye a toda la población de partículas, y el método del mejor local, conocido como LBES, donde el vecindario se define mediante una topología que conecta directamente un subconjunto de partículas. Digamos que esta última opción es la más similar a cómo los individuos interactúan en la naturaleza, compartiendo información con sus vecinos inmediatos. En la imagen podemos observar que en la imagen A tenemos representado lo que sería el GBS, y tanto en la imagen B como en C tenemos representado lo que sería el LBS. En el PCO tenemos que se da la actualización de velocidad y de posición. Cada iteración en el PCO implica una actualización, primero de velocidad, la cual ajusta su velocidad en función de la velocidad anterior,
la mejor experiencia personal y la mejor experiencia global. Aquí está representada la ecuación de la velocidad, en la cual se encuentran las probabilidades definidas como ρ1 y ρ2, que dependen de la experiencia personal y de la experiencia global. La posición se actualiza en consecuencia de lo que se habló anteriormente. Entonces tenemos que si una partícula encuentra una mejor solución, se actualiza su posición personal. Y si es mejor que la global, actualiza también la posición del enjambre. A través de la iteración y el intercambio de información, el enjambre converge hacia soluciones óptimas. Hola, soy César Montoya. Continuando con la exposición, les hablaré de la implementación. Para esto nos basamos en un repositorio que resuelve el problema del agente viajero usando varias metaheurísticas, como por ejemplo el recocido simulado, la programación dinámica, el algoritmo genético, dividir y conquistar, algoritmo voraz y el que nos concierne, optimización por enjambre de partículas. Para nuestro propósito lo adaptamos para incluir la generación de ciudades aleatorias y el procesamiento de archivos para guardar y cargar. Se tiene la clase partícula, la cual guarda la información pertinente a cada una de las partículas del PCO, como lo son la ruta actual, el pbest y la velocidad. Y la clase PSO, la cual se encarga de guardar los atributos globales como lo son el mapa, el gbest, los parámetros, como lo son el tamaño de la población, la probabilidad del gbest, del pbest, entre otros. También se encarga de inicialización de las partículas, el almacenamiento de la evolución y la ejecución del algoritmo, incluyendo las actualizaciones de las partículas, como lo son sus posiciones y velocidades. En un IPython Notebook realizado en Google Colab se utilizó el PSO y el software de optimización Groovy para diferentes conjuntos de ciudades. Se inicia clonando el repositorio donde se almacena el programa adaptado del PSO y los mapas generados. Se importan las librerías necesarias y se definen los parámetros de ejecución y las rutas de almacenamiento de resultados. Para los parámetros a evaluar, se generan mapas con 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 ciudades. El tamaño de la población, que se varió entre 500, 2000 y 6000 partículas. Las probabilidades del mejor personal y las probabilidades del mejor global. Para los valores de 0.02, que corresponde a un valor muy bajo, 0.3, un valor medio bajo, 0.5, un valor medio, y 0.9, un valor alto. Las iteraciones del algoritmo se dejaron en un número que permitiera una evolución significativa de la meta heurística para el peor caso, es decir, el de 60 ciudades, intentando balancear la calidad de la solución con el tiempo de ejecución. Se generaron los mapas una vez y luego se cargaban para realizar las pruebas. Para las pruebas de parámetros se realizó el producto cartesiano entre los conjuntos de parámetros, dando como resultado todas las posibles combinaciones entre ellos, asegurándonos que entre todos estos se encontrara el que mejor resultados diera. Se procede entonces a ejecutar la meta heurística para cada mapa con cada combinación de parámetros. Esta celda tiene un tiempo de ejecución largo debido a la numerosa cantidad de combinaciones posibles. Se extrae como resultado la evolución de la distancia mínima de cada instancia del PCO para luego poder comparar en los resultados finales. Finalmente, para la comparación con Gurobi, nos basamos en el notebook oficial que resuelve el TSP de Gurobi, modificando solamente lo necesario para que funcionara con nuestros mapas. Entre estos requerimientos estaba el de asignar un nombre a cada ciudad, el de calcular las distancias usando la estructura de datos que nosotros definimos, y por último, para una mejor visualización, se separó en funciones las diferentes etapas de la resolución con Gurobi, para posteriormente ejecutar para cada mapa este algoritmo. Eso es todo para la implementación. A continuación, la presentación de resultados y análisis. Hola, mi nombre es Juan Fernando Muñoz López y hablar un poco de la parte de experimentación. Vamos a presentar algunos resultados y análisis que obtuvimos en este proceso.
Partimos desde la solución exacta que encontramos a través de Gurowi, que es un software de optimización matemática de alto rendimiento. Entonces, para los mapas que planteamos de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ciudades, obtuvimos estas distancias mínimas, estas eran las soluciones exactas. Y entonces, para llevar a cabo la implementación del PCO, hicimos la variación de distintos parámetros, teniendo como base el número de iteraciones, que son los que presentamos acá en esta tablita. Entonces, acá podemos visualizar la evolución del comportamiento del PSO para las distancias mínimas para cada uno de estos mapas para diferentes poblaciones. Entonces pudimos encontrar que al aumentar el tamaño de la población mejora la calidad de las soluciones, pero incrementa el tiempo de computación. Acá, por ejemplo, la solución que obtuvimos para una población de 6.000 fue la mejor. En el caso de la evolución de distancia en base al parámetro del PBS, variar esa probabilidad, se pudo determinar que afecta la eficiencia y la calidad y que el valor óptimo fue el de 0.3. En el caso de la evolución, al variar el parámetro del GBS, la probabilidad del GBS, se pudo determinar que el de 0.02 fue el que tuvo un mejor comportamiento a largo plazo, el que tuvo la distancia más pequeña, pero que tardó un poco en el número de iteraciones en converger a ese valor. Entonces, de esta manera, tomando estos parámetros que tuvieron el mejor comportamiento, implementamos el PSO con estos parámetros para cada uno de los mapas con distintas ciudades, y estas fueron las distancias mínimas que obtuvimos. En esta otra tablita podemos analizar cuál fue ese porcentaje de error de esa dispersión, en el que, por ejemplo, para 5 y 30 ciudades es más que asumible, prácticamente cero, pero de 40 a 60 ese porcentaje de error cambia de manera significativa, muy alto. Entonces acá a continuación vamos a mostrar los mapas en el que vamos a evidenciar esto, que de 5 a 20 ciudades es igual. Acá en 30 hay un pequeño cambio, en esta parte de acá hay un pequeño cambio, pero es más que asumible. Las soluciones entre Gurowi y PSO son prácticamente la misma, pero para 40 o 50 ciudades sí se nota una gran diferencia entre la solución exacta y la solución metaheurística. Ahí sí encontramos una diferencia muy grande. Es por esto que podemos hablar de que el PSO disminuye su eficacia de manera considerable con el aumento de la complejidad del TCP, en este caso no con el aumento del número de ciudades. Además, la influencia del parámetro de la probabilidad de escoger el mejor global es especialmente importante para la calidad de las soluciones. Y es que a diferencia de la probabilidad de escoger el mejor personal, un valor demasiado grande implica que todas las partículas tienden a intensificar las soluciones y no a diversificar, algo necesario para una solución aceptable de calidad. Además, otro punto importante en la búsqueda de mejores soluciones se encontró en el número de partículas. El aumento gradual de estas mejoró significativamente la calidad de las soluciones obtenidas, reduciendo la distancia total del viaje. Entonces, esto fue un poco nuestra explicación y muchísimas gracias.